Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver un examen de oposición de nivel A2 para la Administración General de la Generalitat Valenciana. Aunque es un nivel A2, lo podéis usar también para preparados otros niveles inferiores. En concreto vamos a ver preguntas sobre la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Gobierno Valenciano. ¿Vale? La primera pregunta nos dice, según lo dispuesto en la Constitución, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, corresponde a los poderes públicos. En el artículo número 9 de la Constitución española nos dice que son los poderes públicos los que tienen que promover las condiciones para que esa libertad y esa igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Tienen esos poderes públicos, nos sigue diciendo, que remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural, económica y social. ¿Vale? Al recordar por favor, insisto, artículo 9 de la Constitución española, son los poderes públicos los que tienen la obligación, a los que corresponde velar para que esa libertad y esa igualdad que defiende la Constitución sea real y sea efectiva. En el tipo test nos pone otras opciones que son falsas, es decir, nos dice que realmente esa libertad y esa igualdad, ¿vale? Tiene que ser el gobierno, ¿vale? El que tiene que promover esas condiciones para que sea real y efectiva. Nos dice que puede ser el gobierno, que pueden ser los tribunales o los juzgados, que pueden ser las administraciones públicas. Acordaros que estas opciones son falsas, ¿vale? Corresponde, lo digo ya la última vez, corresponde a los poderes públicos, según el artículo 9 de nuestra Constitución. No le corresponde al gobierno, ni a los tribunales y juzgados, ni tampoco a la administración. ¿Vale? Pregunta 2. Dice, según lo dispuesto en la Constitución, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y en todo caso, aquí tenemos que saber cuánto tiempo como máximo puede durar esa detención preventiva. Perdón. ¿Vale? O sea, a una persona se la detiene de forma preventiva para esclarecer los hechos y hay un límite temporal que marca la Constitución, ¿vale? Y que lo tenéis que saber que son 72 horas. Yo en el vídeo del título de la Constitución os comentaba que como os van a poner 24 horas, 48 horas, que os acordéis que son 3 días, ¿vale? Que son 3 días, son 72 horas, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta dice, en todo caso, ¿vale? En el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. ¿Vale? Esto está en el artículo 17 de la Constitución española, que os lo leo, dice, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y en todo caso, y aquí vamos al meollo de la cuestión, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
¿vale? Acordaros, detención preventiva, plazo máximo 72 horas. Pregunta 3. Dice, según lo dispuesto en la Constitución española, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64 de la Constitución, careciendo de validez sin dicho refrendo. Es decir, los actos del rey carecen de validez si no están refrendados por otra persona, salvo, cuidado, salvo lo dispuesto en el artículo 65, apartado 2. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, la persona del rey es inviolable y, ¿vale?, no está sujeta a responsabilidad, no está sujeta a responsabilidad, sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Esto que acabo de mencionar es el artículo 56 de la Constitución española. En concreto, artículo 56, apartado 3. Voy a leer también, como lo menciona, el artículo 64, ¿vale?, y el artículo 65.2, ¿vale?, porque dice en la forma establecida en el artículo 64, nos dice, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Pues el artículo 64 nos explica cómo se lleva a cabo ese refrendo de los actos del rey. Y nos dice, los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el presidente del Congreso. De los actos del rey serán responsables los o las personas que los refrenden. Esto es el artículo 64 de la Constitución española. Pero nos dice salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Y el 65.2 nos dice el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y su casa y distribuye libremente la misma. El rey nombra y releva libremente a los ministros, a los miembros civiles y militares de su casa, ¿vale? Entonces, ideas de esta pregunta número 3, que el rey es inviolable, que no está sujeto a responsabilidad, que sus actos van a estar siempre refrendados por el presidente del gobierno y por los ministros competentes, salvo dos casos, ¿vale?, especiales que nos detalla en el artículo 64, ¿vale? Y que en aquellos casos referentes a la administración de su casa, al dinero que él gasta en la administración de su casa y en la contratación y despido de aquellas personas que trabajan en su casa, para él, el rey no necesita refrendo de ninguna persona, es libre para realizar ese tipo de acciones, ¿vale? Pregunta 4. Dice, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución española,
¿vale? En las causas contra los diputados y los senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ¿vale? Este artículo 71 os lo tenéis que saber porque hay dos conceptos, que es el de inmunidad y el concepto de inviolabilidad, ¿vale? Entonces los diputados y senadores gozan de inmunidad, ¿vale? Y de inviolabilidad. Entonces es fácil que os confundáis al utilizar este tipo de conceptos. Entonces nos dice en el artículo 71, los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Es decir, son inviolables por las opiniones, es decir, por lo que digan, ¿vale?, en el Congreso o en el Senado cuando están ejerciendo sus funciones, como diputados y como senadores, claro está. Dice, durante el periodo de su mandato, los diputados y los senadores gozarán asimismo de inmunidad. ¿Y qué es la inmunidad? Pues dice, solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, ¿vale? Insisto, inmunidad, ¿vale? Inmunidad es que no pueden ser detenidos salvo en caso de flagrante delito. Y la inviolabilidad, como os he comentado antes, está referido a las opiniones, a lo que dicen en el ejercicio de sus funciones. En el tipo test mezclan los dos conceptos, mezclan el concepto de inmunidad y el de inviolabilidad, ¿vale? Entonces, tener claro, por favor, estos dos conceptos y saberlos usar en este artículo 71 de la Constitución Española. Vale, vamos con la pregunta 5. De conformidad con lo establecido en la Constitución Española, los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, ¿vale? Esto está en el artículo 106 de la Constitución Española, donde dice lo que os acabo de leer, que la Administración, ¿vale?, está obligada a indemnizarnos en caso de que haya una lesión, ¿vale?, en nuestros bienes o en nuestros derechos por, ¿vale?, un funcionamiento inadecuado de los servicios públicos, salvo causa de fuerza mayor, porque si se da la causa de fuerza mayor no tendríamos derecho, ¿vale?, a ser indemnizados por la administración pública. Pregunta 6. De conformidad con lo establecido en la Constitución Española, los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos. Esto está en el artículo 110 de la Constitución del Gobierno, ¿vale? 110 de la Constitución Española, perdón, donde dice los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones, comisiones de investigación, comisiones de estudio, y la facultad de hacerse oír en ellas, ¿vale?, en las cámaras. Pueden solicitar voluntariamente comparecer en el Congreso o comparecer en el Senado a petición propia, ¿vale?, y podrán solicitar
que informen ante las mismas, ante las cámaras, funcionarios de sus departamentos. ¿Vale? Pregunta 7. Según lo previsto en la Constitución española, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado. ¿Y en qué casos? ¿Vale? Pues hay que saber, ¿vale?, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. ¿Vale? Entonces, en el artículo 125 de la Constitución, 125 de la Constitución, dice: los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y respecto a aquellos procesos penales, acordaros, procesos penales, institución del jurado, procesos penales, que la ley determine. Es la ley la que determina en qué procesos penales puede intervenir el jurado, así como en los tribunales, ¿vale?, consuetudinarios y tradicionales. ¿Y qué es esto de los tribunales consuetudinarios y tradicionales? Pues nada, son tribunales que tienen una historia, son tribunales que, digamos, pues están regulados por la costumbre normalmente, por la historia, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 19, dice: confiere el carácter de tribunales consuetudinarios al Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana, Tribunal de las Aguas de Valencia. ¿Vale? También al Consejo de Hombres Buenos de Murcia. ¿Vale? Y más recientemente se han nombrado dos más, ¿vale?, que es el Tribunal que se llama Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco. Y finalmente el Tribunal, ¿vale?, del Comuner del Rollet de Gracia del Horta d'Aldaia. ¿Vale? Entonces, que sepáis que hay cuatro tribunales consuetudinarios. Remarco lo de 4 porque hay muchos exámenes y muchos vídeos que veréis por ahí que dice que solamente hay 2, que son el Tribunal de las Aguas de Valencia y el de los Buenos Hombres de Murcia, Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Pero cuidado que se han añadido 2 más recientemente y se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial. Luego, insisto, hay 4. Artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Vale? Le podéis dar un vistazo a esa ley orgánica que ya lo recomendaba yo en otros vídeos, que sería fundamental que también os la leyerais, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pregunta 8. Dice: según lo establecido en la Constitución española, ¿están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad? Es decir, legitimados nos está diciendo quién puede poner ese recurso de inconstitucionalidad. ¿Vale? Pues hay que saber que lo puede interponer el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. Esto está en el artículo 162 de nuestra Constitución, donde dice textual: están legitimados, ¿vale? 162, apartado primero, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad
el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. La recomendación aquí, desde mi punto de vista, es que os aprendáis, digamos, este párrafo porque os van a cambiar las cantidades, ¿vale? Os van a quitar a lo mejor al defensor del pueblo, os van a poner a otro organismo, entonces fundamental que lo memoricéis cuáles son, según el artículo 162 de la Constitución, aquellas personas que están legitimadas para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Pregunta 9. Dice, según lo establecido en la Constitución española, las comunidades autónomas podrán asumir competencias, ¿vale?, en materia de asistencia social, ¿vale? Esto está en el artículo 148 y aquí es muy complicado porque hay un montón de competencias, unas son estatales, otras las pueden asumir de forma exclusiva las comunidades autónomas, otras pueden, digamos, participar las comunidades autónomas en la gestión de esas competencias. Entonces, es complicado, pero hay que memorizar o intentar memorizar todas las competencias y saber cada una de ellas si es estatal, si es de la comunidad, etc. Entonces aquí simplemente el artículo 148 os comentaba que dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en la materia de asistencia social. Pregunta 10, dice, según lo establecido en la Constitución española, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, ¿vale? Esto sonará porque a nivel político hace un tiempo pues ha traído cola. Hay que saber que el presidente del gobierno, ¿vale?, hay que saber que el gobierno, ¿vale?, perdón, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella, y para obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general. Artículo, esto seguro que os suena este artículo, porque en televisión lo repetían día sí, día también, artículo 155 de la Constitución española, ¿vale? Y empieza diciendo, si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones u otras leyes, ¿vale?, o actuara de forma que atente contra el interés general, el gobierno, ¿vale?, el gobierno, no el presidente del gobierno, sino el gobierno, ¿vale?, previo requerimiento, es decir, el gobierno le tiene que decir al presidente de la comunidad autónoma, oye, disculpa, no estás haciendo las cosas bien, entonces, por favor, rectifica. El presidente de la comunidad autónoma no hace ni puñetero caso, ¿vale? Y entonces, con la mayoría absoluta del Senado, ¿vale?, no del Congreso, ¿vale?, que en el tipo de test pondrá con la mayoría absoluta del Senado, con la mayoría pone de 3/5 del Senado, no, mayoría absoluta del Senado, ¿vale?, no del Congreso, del Senado. Ese gobierno, el gobierno de España está diciendo en este caso, podrá adoptar aquellas medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a que cumpla de forma forzosa esas obligaciones para proteger el interés general.
Pregunta 11. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, tendrán la consideración de sesiones extraordinarias de les Corts las que, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, convoque el presidente a propuesta exclusivamente del Consell, de la Diputación Permanente o a petición de una quinta parte de los diputados y diputadas o del número de grupos parlamentarios que determine el reglamento del les Corts. ¿Vale? Entonces, tenemos que situarnos en les Corts Valencianes, sesión extraordinaria, nos dice, está establecido en el reglamento de les Corts quién puede convocar, ¿vale?, esas sesiones extraordinarias. Y esto está en el artículo 25, ¿vale?, artículo 25 del Estatuto de Autonomía, que dice: tendrán la consideración de sesiones extraordinarias las que, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, convoque el presidente a propuesta del Consell, de la Diputación Permanente o a petición de una quinta parte de los diputados y diputadas o del número de grupos parlamentarios que determine el reglamento de les Corts, ¿vale? Acordaros, quinta parte, una quinta parte de los diputados y diputadas. Pregunta 12. ¿Vale? Pregunta 12 dice: de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, ¿vale?, se delimitarán por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua. ¿A qué se refiere? Al uso del castellano y del valenciano, así como los que puedan ser exceptuados, de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana. Esto está en el artículo 6, apartado 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, donde dice eso, que la ley, esto es lo importante, la ley delimitará en qué territorios, ¿vale?, predomina el uso del castellano y el uso del valenciano, ¿vale? En qué territorios pueden ser exceptuados la enseñanza de ese valenciano y el uso, ¿vale?, de la lengua valenciana. ¿Vale? Pregunta número 13. ¿Vale? Dice: de conformidad con lo establecido en la Ley 5/1983, que ya sabéis que es la Ley de Gobierno Valenciano, también hay un vídeo por ahí que hice yo de la Ley del Gobierno Valenciano, que os recomiendo que lo veáis. Elegido el presidente de la Generalitat, el presidente de les Corts lo comunicará al rey a los efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo de 10 días. Acordaros del plazo, 10 días, porque os van a poner, en este caso, 15 días, ponen otros plazos, y entonces hay que saber que es en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo de 10 días. Esto está en el artículo 3 del Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Pregunta 14. Dice: de conformidad con lo establecido en la Ley de Gobierno Valenciano, la Ley del Consell, también se le llama Ley del Consell, sabéis que el Consell es el Gobierno Valenciano, si la moción de censura o cualquiera de sus alternativas no fuese aprobada por les Corts, sus signatarios, es decir, las personas que la hayan firmado, no podrán presentar otra moción de censura hasta, durante el mismo
periodo de sesiones. Es decir, hasta que dure, mientras dure ese periodo de sesiones, ¿vale?, no se podrá presentar otra moción de censura por parte de las mismas personas, de los mismos grupos políticos. Artículo 50 de la Ley del Gobierno Valenciano. Dice, si la moción de censura o cualquiera de sus alternativas no fuese aprobada por les Corts, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. ¿Vale? Y finalmente la última pregunta ya hemos llegado al final, la pregunta 15, dice, de conformidad con lo establecido en la ley de Consell, la ley de gobierno valenciano, el nivel administrativo de cada consellería se organizará en subdirecciones generales, servicios, secciones, unidades y negociados, pudiendo establecerse otras unidades cuando fuese necesario. Esto lo tenéis en el artículo 72 de la Ley del Consell, donde dice eso, el nivel administrativo se organizará en subdirecciones generales, servicios, secciones, unidades y negociados. Lo mismo de siempre, en el tipo test os cambiarán, ¿vale?, estos conceptos para intentar equivocaros, pero bueno, acordaros que empezamos siempre con subdirección general, ¿vale? Subdirección general. Entonces, si nos ponen direcciones generales, esa ya es falsa. Entonces, subdirección general, servicios, secciones, unidades y negociados. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale?, con estas preguntas sobre la Constitución española, sobre el Estatuto de Autonomía, sobre la ley del Consell, del Gobierno valenciano, en este examen sobre el grupo A2 de la Administración General de la Generalitat Valenciana. Nada, como siempre, pues agradeceros vuestro tiempo. Cualquier duda, pues me podéis contactar por cualquier vía. Encantado de ayudaros. Animaros una vez más a que sigáis estudiando vuestra oposición y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.